¿Sí? Sí, creo que sí. Bueno. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Okay. Vamos a presentar al doctor Miguel Ángel Luna, que nos hizo el honor y la facilidad de que nos presentara este tema. Vamos a presentar la segunda ya sesión del Colegio de Onco sobre abordaje quirúrgico sobre cáncer ovárico epitelial. Vamos a tratar este año de enfocarnos un poquito más a pelvis para que podamos abordar más temas de este tipo. Gracias, doctor. Adelante. Okay. Buenas noches. Voy a empezar con el tema de abordaje quirúrgico en el cáncer epitelial. Soy el doctor Miguel Ángel Luna, ginecólogo oncólogo. Soy egresado del ¿El qué? No, yo tampoco. quirúrgicamente en una etapa clínica temprana, en una etapa clínica avanzada, que es prioritario si la quimioterapia neoadyuvante o la cirugía, y lo que es la citorreducción de intervalo y la citorreducción de secundaria. Y qué es lo que nosotros debemos o podemos hacer en cuanto una paciente nos recae con cáncer de ovario. Dentro de lo que tenemos el cáncer de ovario, ya todos sabemos que es una de las enfermedades más letales en lo que es el aparato reproductor femenino. Es el tercer lugar en frecuencia a nivel mundial, responsable de más de la mitad de las muertes por el cáncer genital en la mujer, y esto se debe a que generalmente encontramos a los pacientes al momento del diagnóstico en una etapa clínica avanzada, y representa el 30% de lo que son las patologías malignas del aparato genital femenino. En cuanto a las estadísticas mundiales, en cuanto a lo que es el Globocan, tenemos que es dentro de las ginecológicas, primero tenemos al cáncer de mama, después al cáncer cervicuterino, y luego en tercer lugar tenemos al cáncer de ovario. En esto tenemos una incidencia de 236,000 casos anuales, son los que se esperan, y hacia la mortalidad son 151,000 pacientes que mueren. Esto es aproximadamente a la paciente que le da cáncer, 10, tenemos que 6.3, 6.5 van a morir por causa del cáncer a nivel mundial. En cuanto a lo que es en Estados Unidos, tenemos que es el noveno cáncer más común en cuanto a la mujer, y de los ginecológicos es el tercero. Primero tenemos el cáncer de mama, el cuerpo del útero y el cáncer de ovario. Dentro del cuerpo del útero están englobados lo que son los sarcomas y el cáncer epitelial, o que es el cáncer de endometrio. En cuanto a la incidencia es 2.7 y 5.2 en la mortalidad. Los casos nuevos esperados son 23,500 casos y la mortalidad esperada es de 16,900. En cuanto a lo que es nuestra nación, pues es el sexto en general de todos los cánceres, y está después del cáncer cervicuterino, tenemos el cáncer de ovario, y posteriormente tenemos el del cuerpo del útero. En las mujeres se espera una incidencia en frecuencia de 3,270 casos y una mortalidad aproximada de 2,100 casos al año. Y en cuanto a lo que son los cánceres de ovario, tenemos que hay de distinto tipo.
ya que el ovario es un órgano en el cual se congregan distintas estirpes celulares, las que son epiteliales, germinales y tejidos del estroma. Tenemos que los tumores epiteliales representan el 65 al 70% del total de todos los cánceres que afectan el ovario. Posteriormente tenemos a los tumores germinales, que es del 15 al 20%, los tumores del estroma del 8 al 10%, y los cánceres metastásicos, que obviamente no son de origen ovárico, es del 5%, y generalmente estos son secundarios a aparato digestivo. Aquí de los tumores de tipo epitelial tenemos el seroso papilar, el endometroide, mucinoso, de células claras, indiferenciados, epidermoides y de células transicionales. En cuanto a porcentaje de presentación, tenemos que el seroso es el principal con hasta un 46%, le sigue el mucinoso con un 36% y el endometroide con un 8%. De todos estos, los de peor pronóstico es el de células claras. Al encontrar un tumor de células claras en cualquier parte del organismo, estamos hablando de un mal pronóstico, ¿sí? El cuadro clínico generalmente es detectado, como lo mencioné, en etapa clínica tardía, a partir de una 3B o una 3C. Generalmente esto es debido a que los síntomas todos son vagos, no es una sintomatología que sea específica del ovario. Hasta en un 70% son síntomas abdominales o gastrointestinales, no en relación al ovario. Presentan dolor abdominal vago y generalmente se debe al crecimiento de la tumoración y a la isquemia de la tumoración, al no tener una neoformación de vasos adecuada que le mantenga el aporte sanguíneo y los nutrientes necesarios para su desarrollo. Los otros son los síntomas urinarios, principalmente a compresión o a masa, y la incomodidad pélvica o abdominal, que es reportado por dispepsia, y este es generalmente dado por un acúmulo de líquido abdominal denominado ascitis, y el signo de la presencia de masas o de una tumoración pélvica. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para llegar al diagnóstico? Pues obviamente necesitamos una exploración física, laboratorios clínicos. En lo que es el cáncer de tipo epitelial, generalmente encontramos el CA125 elevado, y de nuestras primeras herramientas para el diagnóstico del cáncer de ovario es el ultrasonido como principal herramienta. Puede ser abdominal, transvaginal, con una aplicación Doppler. De las otras tenemos la tomografía computada. Esta debe de ser siempre con contraste endovenoso, y la resonancia magnética. El PET no nos ayuda tanto como diagnóstico, pero sí nos ayuda en cuanto a lo que es el seguimiento. En lo que tenemos en el CA125, pues este es un marcador, es una glicoproteína que se encuentra en la mujer en la edad adulta, se origina en el tejido derivado del epitelio celómico y del epitelio de Müller. Tiene una vida media de 4 a 6 días y generalmente es expresado hasta en el 80-90% de todos los cánceres de tipo epiteliales no mucinosos. ¿Qué quiero decir con esto? El mucinoso generalmente nos viene alterando lo que es el CA19-9, no el CA125. La sensibilidad es del 82 a un 96% a partir de 35 unidades. Y en una paciente postmenopáusica, un CA125 de 9.5 tiene hasta un 95 de probabilidad de valor predictivo de detectar una masa pélvica que sea de origen maligno. También existen estudios en el cual un CA125 por abajo de 500 nos predice la posibilidad de realizar una cirugía estadificadora completa adecuada, hasta en un 75 o un 80%, y cuando se encuentra en 1000, pues decae hasta un 22%. ¿Cómo los encontramos el CA125 en cuanto a las etapas clínicas? Generalmente en la etapa clínica 1 hasta el 50% se encuentra positivo, y en la etapa clínica 3, en la cual prácticamente todas las pacientes están detectadas o diagnosticadas,
se encuentra hasta en un 92%. La sensibilidad del ultrasonido es alta, la especificidad es pues adecuada. Es una sensibilidad del 86% a un 91% y una especificidad hasta del 83%. ¿Qué nos va a dar el ultrasonido? Nos va a dar el volumen, la consistencia, si tiene o no relación con otra estructura, sea sólida, quística, si presenta septos, si está loculada, si presenta alteraciones en el flujo. También, como lo mencioné, es el primer estudio que se utiliza para el diagnóstico. Nos da la localización, determinar el origen de la tumoración, si es dependiente o no de anexo, o si es dependiente de útero. Las dimensiones mayores a 8 centímetros pues nos da una asociación hacia cáncer de ovario, principalmente en pacientes postmenopáusicas. Y si esto se asocia a citis, pues ya tenemos un punto más a favor. También la ecogenicidad, si es sólido o quístico, nos lo va a dar el ultrasonido, y ya con todo esto nosotros vamos a tener un diagnóstico sospechoso o sugestivo de cáncer. Si encontramos una sola tumoración cística, pues difícilmente va a ser cáncer. Si lo encontramos multilocular quístico, pues ya tenemos una ligera sospecha por abajo de un 20-25%. Si es un tumor sólido, ya va aumentando la probabilidad hasta en un 40%. Si esta se encuentra compuesta ya por lesiones tanto quísticas como sólidas, pues la probabilidad de cáncer es hasta en un 75%. Estos son reportes de la IOTA, que es la International Ovarian Tumor Analysis, y el comité de la ESGO, que es la Sociedad Europea de Oncología. Y tenemos también lo que nos puede ayudar en relación a lo que es el cáncer de ovario, el índice de Jacobs. Ya pues está desde 1980 y prácticamente se encuentra vigente hasta la fecha en cuanto a la ayuda para hacer el diagnóstico de cáncer de ovario. ¿Qué es lo que nos va a medir el índice de Jacobs? Toma en cuenta lo que es el CA-125, el estado menopáusico de la paciente, si es menopáusica o no es menopáusica, y la evaluación ultrasonográfica. Dentro de las cosas que nosotros vamos a valorar en el ultrasonido es que si está multiloculado, presencia de áreas sólidas, bilateralidad, ascitis, tumores extraováricos. A cada uno de estos se le va a dar un punto, ¿sí? Menos de 2 puntos es igual a una unidad, y esto se va a poner aquí. Más de 2 puntos se le va a poner 4 unidades, y esto nos va a dar un índice que por arriba de 200 ya nos está indicando una tumoración que es prácticamente cáncer, y entonces esta paciente de preferencia debe ser referida a un centro de tercer nivel o un área donde se encuentren oncólogos calificados para su atención. Dentro del ultrasonido Doppler, ¿qué encontramos? Aumento del flujo a nivel del área donde se encuentra el área sólida. Se encuentra una pulsatilidad y una resistencia elevada, y presencia o ausencia de vasos. La presencia de vasos en el área sólida, como lo mencioné, es lo que nos va a decir que esto es una tumoración en relación a cáncer y no de origen benigno. Generalmente las de origen benigno pues no tienen ningún vaso en su interior, o en su componente sólido va a tener algo que sea en relación a un flujo sanguíneo. La sensibilidad y una especificidad del 86 al 91%. El componente sólido no hiperecoico, nodular y papilar es una de las características de malignidad. Los septos gruesos por arriba de 2 milímetros, en otros mencionan que por arriba de 3 milímetros. Como lo mencioné, el flujo sanguíneo Doppler en el área sólida, y la presencia de líquido libre en el fondo de saco posterior, que nos va a dar relación a lo que es la citis. Las masas peritoneales difícilmente las vamos a diagnosticar o las vamos a encontrar en un ultrasonido. Ya estas las vamos a encontrar principalmente en lo que es una tomografía o en una resonancia magnética.
La tomografía es de las principales o las mejores armas que tenemos para el diagnóstico del cáncer epitelial de ovario. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. Este nos va a identificar lo que son la localización, las dimensiones, las características físicas de la tumoración, si se encuentra o no se encuentra afectado el epinflón, así como en esta imagen, el peritoneo, así como se encuentra aquí engrosado, el hígado, aquí no se alcanza a ver, pero también existe aquí áreas de derrame de presencia de ascitis, lo cual nos está dando datos sugerentes o sugestivos de que esta tumoración, pues lo más probable pues es algún cáncer de tipo epitelial. Las adenomegalias siempre deben de ser por arriba de 1 centímetro. No son diagnósticas de que sean metastásicas aunque estén arriba de 1 centímetro. Generalmente estas se deben de ser biopsiadas, de ser posible, si no se va a hacer una cirugía, pueden ser biopsiadas guiadas por imagen, por una punción. La otra herramienta que tenemos pues es la resonancia magnética. Vamos a encontrar cambios en la estructura, aumento del grosor o simplemente la tumoración que se encuentra sólida. Tiene una sensibilidad y una especificidad del 91 al 88% respectivamente, y pues es el método de elección en una paciente embarazada. Identifica metástasis igual que la tomografía, y aquí los únicos inconvenientes es el costo, que es elevado, y la paciente que se encuentra con una alergia al medio de contraste pues obviamente no se va a indicar. El PET-CT realmente es baja la sensibilidad y es baja la especificidad, y generalmente no se utiliza como método diagnóstico. Se utiliza principalmente en lo que es en el seguimiento o en la diserción de si lo que encontramos en la imagen es una recurrencia o no. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a encontrar focos hipercaptantes del método de la flor desoxiglucosa en una paciente que es premenopáusica y que está prácticamente en su ciclo ovárico, o que trae a lo mejor alguna enfermedad pélvica, o en una paciente postmenopáusica vamos a encontrar estos focos de captación, lo cual ya es sugestivo de una probable actividad tumoral, aunado a toda la sintomatología. La estadificación aquí puse la estadificación que viene desde 1998 y que no había tenido ningún cambio hasta el 2014. Es por la FIGO, y en etapa 1, en 1A, bueno, tenemos la etapa 1 que se divide en A, B y C. La etapa 1A es la etapa que nada más afecta a un ovario. La etapa 1B difícilmente la encontramos, es menor del 22%, encontramos afección a ambos ovarios. Y la etapa 1C es la afección de uno o ambos ovarios, pero con un líquido de ascitis positivo o un lavado peritoneal positivo. En la etapa clínica 2A encontramos el tumor que afecta la serosa de la fimbria o la serosa del útero, así como la afección del ovario. En la etapa clínica 2B encontramos tumoraciones fuera del útero, ya afectando lo que es el fondo de saco posterior, lo que es la vejiga o el recto. Y la etapa clínica 2C es cualquiera de las dos anteriores, pero con el lavado peritoneal o el líquido de ascitis, la ascitis positiva. En cuanto a las etapas clínicas 3, la etapa clínica 3A encontramos células al micrometástasis. En la etapa clínica 3B encontramos ya células conglomerados macroscópicos visibles de hasta de 2 centímetros fuera de la pelvis, en cualquiera de los sitios. Y la etapa clínica 3C es cuando encontramos tumoración mayor a 2 centímetros o encontramos los ganglios linfáticos positivos. La etapa clínica 4 es derrame pleural positivo a células malignas,
afección a pulmón, afección a glándula hepática o a cualquier ganglio que fuera sido encontrado fuera de la cavidad. Ahora bien, las diferencias que están en la etapificación a partir del 2014, pero que todavía no se toman en cuenta para dar el tratamiento o para el manejo de los pacientes, es en etapa clínica 1C. Estas son 3 modificaciones, es 13.1, 13.2, 13.3. La 1C1 es cuando encontramos la tumoración y la rompemos al momento de manipularla durante la cirugía. La etapa clínica 1C2 es cuando encontramos el líquido de ascitis positivo o el lavado peritoneal es positivo, o en una muestra de citología de alguna de las correderas parietocólicas o de los fondos de los diafragmas se encuentran positivos, pues ese ya nos está dando el positivo. En cuanto a la etapa clínica 2, se modificó el 2C, se eliminó, ya no existe. ¿Por qué? Porque no se encontraba algún beneficio en cuanto a que nosotros tuviéramos una tumoración hacia algún otro de los órganos y encontráramos células positivas, y no tiene ninguna injerencia en cuanto a lo que son los tratamientos. En cuanto a la etapa clínica 3A, la etapa clínica 3A se modifica en 3A1I, es en cuanto encontramos una tumoración o una adenomegalia o un ganglio menor a 1 centímetro, y la etapa clínica 3A1I es cuando está la tumoración mayor a 1 centímetro. Y la 3A2 es cuando se encuentran células microscópicas en tejido de peritoneo, y las otras 3 siguen iguales, pero los ganglios están desde la etapa clínica 3A. Esto debido a que tiene peor pronóstico un implante mayor a 2 centímetros que si encontramos ganglios solamente positivos. ¿Por qué? Porque ya encontramos afección a múltiples sitios de serosa, los cuales pueden ser resecados durante el acto quirúrgico, y esto nos va quitando pronóstico de vida. En cuanto a la etapa clínica 4, nada más existía la 4 y ahora existe la 4A y la 4B. La 4A sigue siendo un derrame pleural positivo, y la 4B es cuando se encuentra una afección a lo que es la estructura o al parénquima pulmonar o al parénquima de la glándula hepática, o que se encuentran los ganglios positivos extrapulmonares. ¿Cómo encontramos nosotros las metástasis y cuál es el porcentaje de sobrevida o lo que se pudiera esperar de pronóstico para la paciente? Cuando hay una afección hacia la glándula hepática es aproximadamente del 7.1%, y la vida de esta paciente es una vida media máxima de 9 meses hasta unos 18, 21 meses. Cuando se encuentran ganglios subcutáneos se encuentran hasta en un 3.5%, y la vida media es de 12 meses. Cuando se encuentra un derrame pericárdico es raro, pero se encuentra en un 2%, y la vida es de 2.3 meses. Cuando hay afección del sistema nervioso central es del 2% de probabilidad de encontrarla, y la vida media es de 1.3 meses. Cuando se encuentra una afección ósea es del 1.6%, y la vida media va hasta un 4%. ¿Cómo diferenciamos o cómo decimos que es una enfermedad temprana? Pues hasta una etapa clínica 3A, y una enfermedad avanzada pues es una etapa clínica 3B en adelante. Y estas son las sobrevida global
prácticamente a 5 años, que va desde un 87% en una etapa clínica 1A hasta un 15% en una etapa clínica 4. Las vías de diseminación, la principal pues la tenemos que es la transelómica, posteriormente la linfática y al último la hematógena. ¿Cómo nosotros vamos a realizar? Ya vamos a entrar a lo que es el área quirúrgica después de este aburrimiento. No, muy bien, muy bien. La etapificación generalmente nos va a ayudar en lo que es la cirugía. La cirugía es el gold estándar en el tratamiento del cáncer de ovario. Va a ser para diagnosticar, para etapificar, para citorreducir y para tener un pronóstico si esta paciente que nosotros estamos haciendo el acto quirúrgico va a necesitar un tratamiento adyuvante, que es por quimioterapia con carboplatino y por carbopacli, que es carboplatino y paclitaxel. ¿Sí? Generalmente pues ahí dicen los oncólogos que son de 6 a 8 ciclos, dependiendo de la paciente. La etapificación quirúrgica, esta siempre debe ser completa, es obligada, con el fin del tratamiento y mejorar el pronóstico de la paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos una cirugía con todos los pasos y todos los segmentos que se deben de revisar en cada una de las áreas del abdomen, vamos a tener un éxito de hasta un 97%. En cambio, si lo realiza un ginecólogo, vamos a tener un éxito del 52%. Pero si a esto le unamos que la paciente llegó por dolor y el doctor cirujano dijo, yo le entro, pues vamos a encontrar que hasta en un 35% esta paciente va a ser una cirugía exitosa. Con lo cual, pues, va bajando drásticamente el pronóstico de la paciente. Como lo mencioné, los objetivos de la cirugía es una estadificación completa, con lo cual nos va a dar una estadificación quirúrgica y una patológica, dependiendo de los reportes de patología, la citorreducción, el pronóstico terapéutico y valorar el tratamiento adyuvante con la quimioterapia. Generalmente nosotros vamos a iniciar con una incisión infra y supraumbilical, dicen que es de hueso a hueso, o una cirugía huesera, es la otra definición. Se hace antes de hacer cualquier cosa, aspiración de ascitis, si es que existe, o si no existe, hacer el lavado peritoneal con 250 cc de solución salina, y actualmente ya está aceptado el realizar una citología de las correderas parietocólicas derecha e izquierda y de los diafragmas, y con este vamos a tener la detección de células. Protección de los bordes de la incisión. Después de esto, nosotros nos quedamos en lavado peritoneal y aspiración. Vamos a hacer lo que es visualizar todas las superficies peritoneales o toda la cavidad abdominal. ¿Cómo las vamos a hacer? Siempre en orden y con un patrón ya establecido. ¿Por qué establecido? Porque generalmente el líquido peritoneal tiene un flujo en las manecillas del reloj. Va de fosa ilíaca del lado derecho, correa parietocólica del lado derecho, fondos de saco, trascavidad de los epiplones, correa parietocólica del lado izquierdo y fosa ilíaca del lado izquierdo. Se revisa la correa parietocólica del lado derecho, posteriormente el riñón derecho, el espacio suprahepático, el diafragma derecho, después se sigue con el lóbulo hepático del lado derecho, la vesícula, luego el espacio de Morrison, diafragma del lado izquierdo, el lóbulo hepático del lado izquierdo, el vaso, estómago, colon transverso, riñón izquierdo, el colon o la corredera parietocólica izquierda. Seguimos con los intestinos, lo que es el intestino delgado, desde la raíz del mesenterio, siguiendo todo el intestino, de preferencia desde el asa fija hasta lo que es la unión ileocólica. Posteriormente los ganglios parapélvicos y los paraórticos. Y todo esto debe ser asentado
en la nota quirúrgica para no perder ningún detalle. Después de que hicimos todo esto, lo que prosigue es hacer el examen transoperatorio. Como entramos por una tumoración anexial, pues vamos a hacer una salpingoferectomía del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Qué es lo que nos va a decir si es maligno o es benigno? Y si es maligno, nos va a decir el tipo histológico y el grado histológico. Con esto, ya nosotros vamos a proceder a continuar con nuestro acto quirúrgico. Vamos a hacer una histerectomía tipo 1 con salpingoferectomía bilateral o una salpingoferectomía unilateral. En esto vamos a tener supongamos o suponemos que nuestra paciente no ha llegado a su fertilidad deseada, es una paciente por debajo de los 40 años y la paciente desea preservar su fertilidad, se debe de terminar el acto, por así decirlo, de la castración ovárica. Nada más hacemos la salpingoferectomía unilateral, mantenemos el útero in situ y se continúa con los demás pasos, que es la linfadenectomía, o mectectomía. La linfadenectomía pélvica bilateral, esta se realiza con los espacios o los límites establecidos. Se hace linfadenectomía pélvica desde los vasos ilíacos comunes, medial y lateralmente, posterior caudal. Se realiza de la ilíaca externa hacia el nervio femorocutáneo interno. El límite interno es el uretero, el límite inferior es la vena superficial vesical, y como límite profundo, como límite de piso, tenemos que es el nervio obturador o la fosa obturatriz. De la linfa pélvica, la linfa paraórtica, por lo menos debe de ser hacia la mesentérica inferior, y de preferencia debe ser hasta los vasos renales. Como límites externos deben de ser los ureteros hasta 2 centímetros por arriba de la bifurcación de la aorta. Y con esto pues llegamos a lo que es la linfa paraórtica. En cuanto a los tumores que son limítrofes, que también son epiteliales, la linfadenectomía y la omentectomía pues prácticamente no tiene ninguna aplicación, porque no modifica lo que es la supervivencia global. Y esta es una imagen de una linfadenectomía. Por aquí ya no alcanzamos a ver la mesentérica inferior, pero prácticamente están todos los vasos, ahora sí que y que se logra la resección completa de la tumoración. Se deja en una citorreducción óptima o en un R0, que antes era así mencionado. Los conceptos de procedimientos quirúrgicos. La diagnóstica es cuando se hace nada más entrar y ver. Entramos, vemos que la paciente realmente tiene una tumoración o una enfermedad que está prácticamente extendida a toda la cavidad. Pues entonces entramos, vemos, tomamos biopsia, listo, cerramos. La otra es la estadificadora o citorreducción primaria, que es con la que todos entramos a una intención quirúrgica, que es quitar todo el tumor. Si no se consigue, pues bueno, será una citorreducción óptima, pero es una cirugía estadificadora primaria. Posteriormente tenemos la citorreducción primaria de intervalo o una LAPE de intervalo. Esta se realiza comúnmente cuando ya se tiene el diagnóstico y la paciente no fue candidata a una resección y es candidata a una quimioterapia neoadyuvante. Generalmente esta quimioterapia neoadyuvante son 3 a 4 ciclos, no más. ¿Para qué? Para no hacer una selección de colonias y que nuestro tumor no sea resistente. Otro concepto es la citorreducción secundaria. Esto es cuando tenemos una citorreducción primaria con o sin quimioterapia, con una respuesta completa, pero tenemos una recurrencia en 6 meses. Antes no. Y es lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta ahorita una duda, alguna pregunta? ¿No? Todo bien. Bueno. Vamos
en las etapas clínicas iniciales generalmente son difíciles de encontrar, y cuando las encontramos decimos gracias Dios. Es una etapa clínica temprana, la vamos a encontrar hasta en un 25%. ¿Se hace o no se hace la linfadenectomía? Y el por qué se hace. La linfadenectomía, en etapa clínica 1 y en etapa clínica 2 de ovario, se encuentra que en los ganglios paraórticos los encontramos positivos en un 3, 5, 3%, 9%. Hasta en un 7% los vamos a encontrar positivos cuando nosotros no sospechamos de que esta paciente realmente tiene una afección hacia la linfa, y esta linfa se encuentra afectada al momento de que nosotros hicimos una linfadenectomía sistémica y ¡pum!, salió positiva. En lo que son los ganglios paraórticos los encontramos hasta en un 2%, y pélvicos y paraórticos en un 4%. En cuanto a la afección de los ganglios por el G1, el G2 o bien diferenciado o pobremente diferenciado, los encontramos en un G1 en un 4%, en un G2 hasta en un 16%, y en un G3, que es el pobremente diferenciado, hasta en un 20% los vamos a encontrar positivos. Este es indiferenciado, los ganglios linfáticos ya sean pélvicos o paraórticos. Y aquí, ¿cómo lo vamos a encontrar cuando el tumor se encuentra del lado derecho o izquierdo? La afección ipsilateral va a estar hasta en un 38%, contralateral en un 16% y bilateral en un 45%. Y la linfa paraórtica la vamos a encontrar positiva hasta en un 52% del mismo lado, y contralateral hasta en un 18%. Ahora bien, por tipo de tumor, en el seroso hasta en un 23%, en un mucinoso en un 2%, en un endometroide 6.5%, de células claras en un 14%, y en los pobremente diferenciados o indiferenciados en un 28.9%. Y la incidencia de los ganglios linfáticos es por localización. Vamos a encontrar en los paraórticos hasta en un 7%, los pélvicos en un 2.9%, ambos en un 4.3%. El grado de diferenciación, bien diferenciados 4%, y pobremente diferenciados hasta en un 20%. Por el tipo histológico, los más frecuentes, pues el seroso, hasta en un 23%, y de los mucinosos hasta en un 2%. En cuanto a la localización, en un 16%, en una linfa pélvica contralateral, y en una linfa pélvica paraórtica contralateral hasta en un 18%, con lo cual nos justifica el realizar la linfadenectomía pélvica y paraórtica sistémica por este 14% que vamos a estar subestadificando a las pacientes, al decir que es una etapa clínica temprana, no vemos enfermedad, realizamos una linfadenectomía pues selectiva o así superficial, y se nos van a estar pasando hasta en un 14% pacientes pues mal etopificados. La linfadenectomía pélvica en una etapa clínica un poco más avanzada o con cáncer de ovario ya visiblemente macroscópico, en una enfermedad confinada nada más a la pelvis, una etapa clínica 1 o una etapa clínica 2. Estos fueron pacientes que se les realizó una citorreducción óptima, fue una prevalencia de afección retroperitoneal, y se valoró lo que es la sobrevida. Aquí algo muy importante, estamos valorando lo que es la recurrencia, también se hizo la valoración en pacientes a quienes no se les realizó una linfadenectomía sistémica, tuvo una recurrencia de un 30%. En cambio, a las que se les hizo la linfadenectomía, tuvo una recurrencia del 22%. ¿Sí? En cuanto a lo que es la sobrevida global, con linfadenectomía pélvica tenemos que es un 84%, y a quienes no se les realizó una linfadenectomía fue el 81%. Realmente no existe una diferencia significativa en cuanto a una y la no realización de la otra.
La que sí se vio una discreta diferencia, pero con una diferencia significativa, fue en el periodo libre de enfermedad, que encontramos a quienes se les realizó una linfadenectomía sistémica, tiene un periodo libre de enfermedad de un 78%, en cambio si no se les realiza va a tener un 73%. ¿Cómo encontramos el compromiso ganglionar en una paciente a quien se le realizó una linfadenectomía sistémica? Hasta en una afección de un 22%, y en quienes no se les realizó la linfadenectomía sistémica es solamente el 9%. Aquí la evidencia de estadística no mejora ni la sobrevida global, a un poco lo que es el periodo libre de enfermedad, por lo cual dice no vale la pena realizarlo, pero al ser un procedimiento, por así decirlo, fácil de hacer y con algo de comorbilidad, debe ser recomendado en todas las pacientes. Ahora, ¿cómo decimos que hicimos una linfadenectomía adecuada? Pues entre linfa pélvica bilateral y paraórtica, como mínimo, un oncólogo médico te pide que se realice una disección de 11 ganglios. De preferencia, de pélvicos deben de ser de 20 o más, y de paraórticos 15 o más, recordando que en esta vamos a hacer hasta los vasos renales, si no, difícilmente vamos a encontrar los 15 ganglios. En cuanto a etapas clínicas avanzadas, citorreducir, o el por qué vamos a hacer una citorreducción. Al momento de nosotros hacer una citorreducción, estamos haciendo una disminución de lo que es la carga tumoral. Vamos a encontrar un nódulo de 1 centímetro, tiene de 10 a las 6 o de 10 a las 7 células tumorales. Este tumor, pues obviamente son células poco oxigenadas, que no se encuentran en fases proliferativas. Difícilmente la quimioterapia les va a hacer algún efecto, y cuando no hace un efecto, pues vamos a tener colonias resistentes a la quimioterapia. Ahora, si nosotros realizamos una citorreducción y dejamos un volumen tumoral menor a 1 centímetro, pues vamos a tener 10 a la 3 en células como máximo. Generalmente las células, al decir pues me atacaron, pues vamos a entrar en una fase proliferativa, y al momento de estar en una fase proliferativa, las células son más sensibles a la quimioterapia, y con esto vamos a tener una mejor respuesta a la quimio por la penetración y a la neoformación de vasos, con lo cual todo esto es en beneficio a la paciente. La citorreducción óptima, el GOG la definió como menor a 1 centímetro, y luego de ahí vinieron otras definiciones. Dubois la definió sin residual, es cuando no encontramos ninguna célula visiblemente o macroscópica, y luego encontraron que un residual de 1 milímetro a 1 centímetro y mayor a 1 centímetro. ¿Y qué encontramos con esto? Una paciente sin un tumor residual visible va a tener una sobrevida global a 5 años de 99 meses. Si dejamos una enfermedad de 1 milímetro a 1 centímetro son 36 meses, ni siquiera llegamos a la mitad de sobrevida. Y cuando dejamos más de 1 centímetro, esta disminuye hasta un 29%. Y luego, ¿qué es lo que encontró Chi? Pues todavía dijo, bueno, aquí encontraron la diferencia de 1 milímetro a 1 centímetro, pues vamos a buscar más. De menos de 5 milímetros, 66 meses. De 6 milímetros a 1 centímetro, 48 meses. Y de 1 centímetro a 2 centímetros, 33 meses. Y mayor de 2 centímetros, 34 meses. Dirán aquí por qué la discrepancia de esto, de 33 meses a 34 meses, es porque captaron más tumor y fue más fácil reducir, y otra que fue más fácil dejar a la paciente y decir pues ya no le hago nada, entonces ya no la afecto más, ya no hago una cirugía de máximo esfuerzo, ya no hago resección de múltiples órganos o resección de
más de 1.5 centímetros de intestino, en fin, muchas cosas, por eso son esos 34 meses. Y luego después, ya para que no exista ninguna confusión, la citorreducción óptima es cuando no se observa residual macroscópico, que es la citorreducción óptima y la citorreducción subóptima. La importancia de la citorreducción, este es un metaanálisis donde se conjuntaron 53 estudios. El total de pacientes fueron 6.885 pacientes que se estudió, ver quiénes fueron citorreducidas, y se encontró una citorreducción menor a un 25%. Estas pacientes tenían una sobrevida de 22 meses, y cuando se realizó en más del 75%, o que se quitó la enfermedad en más del 75% de todo lo que se encontraba en cavidad abdominal, llegó hasta 33.9 meses. Ahora, con cada porcentaje de citorreducción que nosotros llevamos a cabo en cada uno de los segmentos por más de 10%, aumenta la sobrevida en un 5.5%, y si la llevamos a más del 50-75%, la sobrevida global aproximadamente aumenta hasta en un 50%. Los estudios de las últimas décadas dice no residual se logra solamente en un 15 a un 85%. La diferencia del 15 al 85% es dependiendo del centro en el cual se lleve a cabo la realización de la cirugía. Y la sobrevida global en todos los estudios se encontró que era aproximadamente el 46% cuando no se encuentra un residual, de 1 milímetro a 1 centímetro de 28 a 48 meses, y mayor a 1 centímetro o una citorreducción subóptima fue de 12 a 28 meses. Y encontramos una diferencia drástica de 46 a 12 meses en cuanto a la citorreducción. Ahora, en el Cochrane, una cirugía óptima, los principales objetivos es eliminar todo la tumoración, es realizar una citorreducción primaria en la primera cirugía, ya sea de intervalo o en la citorreducción primaria, no dejar ningún residual macroscópico, y si no es posible, como mínimo hacer una citorreducción subóptima o óptima menor a 1 centímetro, nos dará unos resultados favorables, recordando esta diapositiva, que como mínimo, si hacemos una citorreducción hasta de 1 centímetro de residual, vamos a darle una probabilidad de vida de 28 hasta 48 meses a la paciente. ¿Cuál es el rol de la cirugía como factor pronóstico en el cáncer epitelial avanzado? Se revisaron 3 ensayos clínicos, ¿sí?, en un periodo de 1995 a el año 2002. La N fue de 3.126 y se dividieron en 2 grupos: resección completa y una residual de 1 a 10 milímetros y un residual mayor a 10 milímetros. También se valoró lo que es la respuesta a lo que es el carboplatino con taxano, era cisplatino con taxano y cisplatino con taxano, epirubicina y topotecan. ¿Qué fueron las variables? Pues fue la edad, el ECOG, la etapa clínica 13 a la 4, los grados de diferenciación, de pobremente diferenciados contra los bien diferenciados, y las que principalmente dieron resultados fue el residual, la edad, el status performance, que es el ECOG, la etapa clínica, el grado y los tipos mucinosos y la sífilis. La sobrevida global y el periodo libre de enfermedad, se encontró que el periodo libre de enfermedad, cuando se encontró en una etapa clínica de la 2 a la 3B, se encontró una sobrevida del 75% hacia los 24 meses,
y cuando no se realizó una adecuada citorreducción, la probabilidad de vida bajó hasta un 50 a un 45%. En cuanto a la sobrevida global, no hubo, se encontró también una gran diferencia, encontrando hacia los 24 meses una sobrevida del 85 al 90% en las etapas clínicas 2 a 3B. En cambio, cuando no se hizo una citorreducción adecuada, bajaba hasta el 60 al 70%. Y en cuanto a etapa clínica sin ningún residual contra cualquier residual, se encontró una sobrevida en periodo libre de enfermedad en cuanto a meses, 91 meses cuando no se dejó ningún residual, contra 19 meses cuando se encontró cualquier tamaño de residual. En cambio, en una etapa clínica 3C se encontró una sobrevida de un periodo libre de enfermedad de 35 meses contra 14 meses cuando se encontró cualquier tamaño de residual. En cuanto a la sobrevida global, en las mismas etapas se encontró que sin ningún residual son 108 meses. En cambio, si nosotros dejamos un residual de cualquier tamaño, esta disminuye hasta 48 meses. Y en la etapa clínica 3C se encontró 81 meses en el no residual y 34 meses cuando dejamos cualquier residual. Si a esto le agregamos que buscamos el tamaño del tumor residual, en la etapa clínica 2B a 3B con un tumor de 1 milímetro a 10 milímetros, el periodo libre de enfermedad baja de 35 a 22 meses. En cambio, si es mayor a 10 milímetros, esta baja de hasta 16 meses. Y así sucesivamente. En etapa clínica 13, 15 meses, y con un residual mayor a 1 centímetro son 13 meses. Y la sobrevida global pues también disminuye drásticamente. Si dejamos algún residual de 1 milímetro a 10 milímetros, de 108 meses, si no dejamos ningún residual, baja hasta la mitad, 52 meses. Y cuando dejamos un residual arriba de 1 centímetro, esta es de 41 meses. En la etapa clínica 3C va de 35 meses, de 1 a 10 milímetros, y de 10 milímetros es de 30 meses. Aquí se encontró que prácticamente no hay ninguna diferencia significativa si nosotros dejamos 1 milímetro a 10 milímetros, pero si nosotros no dejamos nada, pues le quitamos más de la mitad de vida a la paciente. Y entonces llegamos a la conclusión que el factor más importante es el no dejar tumor residual, tanto para el periodo libre de enfermedad como para la sobrevida global. Ahora, el tiempo de recurrencia, si nosotros realizamos una cirugía no satisfactoria en pacientes a quienes no se les dejó un residual, fue de 15 meses en cuanto a lo que es el periodo libre de enfermedad, y la sobrevida global fue de 91 meses. En cambio, si nosotros dejamos un tumor mayor a 1 centímetro, la sobrevida global es de 29 meses y el periodo libre de enfermedad o periodo libre de recurrencia es de 7.8 meses. Obviamente, si nosotros hacemos una citorreducción óptima, dejamos el R0 tan deseado, obviamente vamos a tener, un mayor periodo libre de enfermedad y una sobrevida global aceptable. Ahora, hacer una linfadenectomía paraórtica, una linfadenectomía pélvica, o solamente hacer lo que es una disección selectiva de los nódulos linfáticos que nosotros encontramos positivos, o nada más hacer la detumorización. Es un estudio multicéntrico aleatorizado prospectivo en 5 países, 1991 al 2003.
La muestra fueron 427 pacientes, las etapas clínicas fueron de la 3B a la etapa clínica 4. Citorreducción óptima la tomaron como una cirugía con una tumoración menor a 1 centímetro. Los objetivos a valorar fueron el periodo libre de enfermedad y la sobrevida global. El seguimiento fue de 68 meses. Y otro variable o el resultado que se encontró que era mejor si la sobrevida o el periodo libre de enfermedad. Y aquí están los dos grupos: linfadenectomía pélvica bilateral, linfadenectomía pélvica paraórtica, sistémica o nada más la tumorectomía. Se encontró en la etapa clínica 3C 162 pacientes a quienes se les realizó la linfa nada más selectiva, y cuando se hizo la linfadenectomía sistémica fueron 166 pacientes. El tumor residual que se encontró fue, o de preferencia, o el que se valoró fue de menor a 1 centímetro, 118 pacientes con una linfadenectomía no selectiva contra una selectiva o una sistemática de 130 pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados? En pacientes a quienes no se les realizó la linfadenectomía, la no recurrencia fue del 30%, y la linfadenectomía selectiva, la no recurrencia fue de 37%. Entonces, encontramos una recurrencia hasta en un 69% en pacientes a quienes no se les realizó la linfadenectomía selectiva. En cambio, cuando nosotros hacemos una linfadenectomía selectiva o sistémica, es de un 62%. ¿Y cuáles son los sitios de metástasis o los sitios en los cuales se encontró mayor afección? Obviamente fue la intraperitoneal, hasta en un 27% en quienes no se les realizó la linfadenectomía, y en quienes sí se les realizó la linfadenectomía hasta en un 25%. Múltiples sitios, cuando no se hizo la linfadenectomía, fue un 14%, y 12% en quienes sí se les hizo la linfadenectomía sistémica. Aquí, el periodo libre de enfermedad realmente no tuvo ninguna diferencia, y el periodo libre de enfermedad aquí no salió, perdón, es de 0.08 de la P, y la sobrevida global a largo plazo no tuvo ninguna diferencia si se le hace o no se le hace la linfadenectomía pélvica. El factor pronóstico que se ha encontrado y se seguirá encontrando hasta la fecha es el residual.